Zacarías capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La semana pasada comenzamos a hablar de la justificación por la sola fe, dejando en claro que la justificación es por la sola fe y no por las obras de la ley. Somos declarados justos, somos declarados perfectos hijos obedientes ante Dios, pero no por nuestras obras. Preguntamos la semana pasada para iniciar: ¿tienes paz con Dios? Y aquellos que responden sí, preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué tienes paz con Dios? Nuestra primera respuesta es: no tengo paz con Dios por algo en mí o por algo que yo hago, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Y enfatizamos eso, que no somos declarados justos solo por tener fe, sino porque nuestra fe se pone en Jesús, porque nuestra fe agarra a Jesús, se abraza de Jesús y toma las ropas de Jesús. Por eso es que somos declarados justos. Hoy preguntamos: ¿y qué significa ser justificado? Ok, estamos hablando de que somos justificados y que no es por nuestras obras, pero a todo esto, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación por fe? En segundo lugar, ¿por qué afirmas que eres justo por fe sola? ¿Por qué afirmas que es por fe y únicamente por la fe? Porque el papismo dice algo diferente. 3, ¿y de dónde viene tu fe? Y por último, ¿pero no hace esta doctrina impía a la gente que la profesa? O sea, ¿no permite esta doctrina el libertinaje en la vida cristiana? Hermanos, respondamos el día de hoy a estas preguntas para seguir consolidando nuestro entendimiento sobre qué es la justificación por la fe. En primer lugar, ¿qué significa ser justificados? Y si traen su boletín, les va a ayudar, como lo digo cada semana, aunque cada semana lo pierden, hermanos. Pero si lo traen, hoy les va a ayudar también. Porque la respuesta del catecismo a esta pregunta dice lo siguiente:
¿Qué significa que soy justificado? Lean conmigo en su boletín. Aunque mi conciencia me acusa de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios y de no haber guardado jamás ninguno de ellos, y de estar incluso todavía inclinado a hacer todo mal, a pesar de todo, sin ningún mérito propio y de pura gracia, Dios me concede y acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si jamás hubiese pecado o hubiese sido un pecador, y como si hubiese sido obediente a la perfección, como Cristo fue obediente en mi favor. Un texto largo, pero hermanos, bien nutrido en doctrina. Y voy a ser breve en esto porque nos podría llevar el resto de nuestra exposición. ¿Qué significa ser justificado? Vean que ser justificado, hermanos, no es un sentimiento. Porque ¿qué dice el catecismo? Aunque mi conciencia me acuse. O sea, ser justificado no significa que ahora me siento bien con Dios. Ese obviamente puede ser un resultado, pero no es la justificación. Ser justificado no es ahora me siento alegre con Dios. Puede ser que sintamos alegría, aunque a veces vamos a sentir tristezas, pero eso no cambia mi estado de justificación. ¿Qué es ser justificado, hermanos? 3 cosas dice el catecismo. Aunque yo soy un pecador, que no guardo sus mandamientos y que todavía estoy inclinado a hacer el mal, Dios, a pesar de todo eso y de pura gracia, me acredita la perfecta satisfacción, justicia y obediencia de Cristo. Véanlo así, hermanos. Un hombre pobre se encuentra con un hombre bondadoso, rico, como para hacer feliz a aquel hombre. Y entonces el hombre rico le acredita, pone a su nombre algo de su riqueza para que éste la pueda gozar. Eso es la justificación. Es una declaración legal. No nos confundamos. La regeneración, aquel cambio del nuevo nacimiento, me sorprende. Me acordaba ahorita que un niño vino para decirme que tenía otra cosa que comentarme, que el arbolito, cuando se ponía verde, era el nuevo nacimiento. Y yo decía, caramba, ¿cómo estos niños están aprendiendo tantos términos y tanta doctrina? Y hermanos, así también ustedes. No solo los niños, sino también ustedes. El nuevo nacimiento sí es una transformación del corazón. En el nuevo nacimiento, nuestro corazón sí cambia de ser de piedra a ser de carne, de ser malo a ser bueno en principio y santificado continuamente. Pero la justificación no trata de un proceso o de un cambio en el corazón, en el hombre. La justificación es una declaración legal de Dios, de decir, te declaro justo. Ustedes han escuchado el proverbio que dice que aquel que declara inocente al culpable desagrada a Dios.
Cuando es declarado inocente el culpable, ¿hubo una transformación en su corazón del culpable? No. ¿Qué fue lo único que pasó? Legalmente, el culpable fue pasado de un estado de deudor a un estado de acreedor o de beneficio. Eso es la justificación. Y no debemos olvidar que la justificación es una declaración legal, porque esto va a la esencia de nuestra fe cristiana. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y veamos cómo esto se pone en manifiesto en la vida del mismo Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así la Escritura: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue, ¿qué? Contado. Le fue contado por justicia. Hermanos, Abraham no tenía justicia propia. Abraham era de una tribu pagana y tenía un corazón pagano y un corazón mentiroso. Pero cuando le creyó a Dios acerca del Mesías, su fe le contó como justicia. O sea, Abraham fue declarado justo. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si Abraham hubiese sido justificado por obras, realmente nunca lo hubiese sido, porque todas sus obras serían la deuda que tenía ante Dios. Abran la Escritura en un texto más, ahí mismo en Romanos. El corazón de esta doctrina se encuentra aquí. En Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, desde el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nuevamente, ¿quién acusará? ¿Qué es la acusación? Sino atribuir a alguien culpa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién atribuirá culpa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, el que declara inocente al culpable. El que declara inocente al pecador. La justificación, hermanos, es una declaración de Dios en donde Dios dice que somos justos, obedientes, perfectos, santos, sin pecado, y nos declara como juez de la tierra eso. Te declaro justo, te declaro inocente. Hermano, la justificación quiere decir que Dios te atribuyó justicia. Ahora, tenemos un problema aquí. Porque ¿cómo es que Dios puede declarar justo al culpable? ¿Cómo es que Dios puede declarar inocente al que no es inocente, hermanos? Dios nos declara santos, inocentes, perfectos y obedientes, no porque lo seamos, sino a pesar de que somos lo contrario. Como Dios no hace maldad, el juez de toda la tierra, el juez que juzga todas las cosas de manera perfecta, ¿por qué Dios no es injusto o un juez malvado cuando declara inocente al culpable?
Aquí está en Romanos capítulo 3, la razón por la cual Dios puede declarar inocente al culpable. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí ya tenemos un anticipo. Somos justificados mediante redención. Continuemos. En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, Dios puede declarar inocente al culpable, porque Jesucristo recibió la culpa del culpable. ¿Qué está argumentando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3? Hermanos, Dios había perdonado verdaderamente a David. Dios había perdonado verdaderamente a Adán. Dios había perdonado verdaderamente a Salomón, a Sansón, y les había abierto su puerta para que entraran a su bendita presencia y tuvieran comunión con Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que para que esos pecadores pudiesen entrar a la presencia de Dios, tenían que ser santos y justos. ¿Cómo es que Dios pudo admitir a esos pecadores? Esa es la preocupación de Pablo en Romanos 3. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Hermano, Dios permitió a David entrada, Dios permitió a Adán entrada, porque sus pecados estaban siendo pasados por alto, pero solo momentáneamente, porque el juez de toda la tierra no podía ignorar esos pecados para siempre. Cuando Jesucristo aparece, Él es el testimonio de que Dios no guardó esos pecados para siempre o los ignoró para siempre, sino que Jesucristo los vino a cargar, se los puso sobre sí y recibió el castigo de su Padre por esos pecados. De manera que Dios es el que justifica, el que puede justificar. Él puede declarar inocente al culpable, porque los pecados del culpable ya fueron pagados. Todo aquel que cree en Jesús tiene sus pecados pagados y Dios lo declara justo, no por hacer injusticia a Dios, sino porque Él había prometido que todo aquel que crea en Jesús tendrá sus pecados pagados, porque Jesús los pagó todos en el madero, los pasados, los presentes de su pueblo y aquellos pecados que vendrían después por sus escogidos. Jesús no solo murió por los pecados de Adán, Eva y David o los de Pedro, sino también por los de su iglesia, por aquellos que iban a creer.
Es por eso que el predicador ofrece perdón de pecados gratuitamente. Es por eso que lo ofrece de esa forma, libre. ¿Quieres perdón de pecados? Se te ofrece a ti, hermano. ¿Quieres perdón de pecados? La puerta está abierta. Cristo pagó. Cristo recibió el castigo y ahora tú puedes tener perdón de pecados. Eso es la justificación. Hermanos, que Dios nos declara justos. Nos declara inocentes, pero no solo inocentes. Hermanos, Dios no te declara sin deudas solamente. Sí, te declara sin deudas, pero algo más. Te declara perfectamente obediente. No es extraño por qué esta doctrina causa shock a algunas personas. Los papistas han llamado esta doctrina una ficción. Dice, se lo inventaron. ¿Cómo me vas a decir que la obediencia de otro me beneficia? ¿Cómo me vas a decir que las obras de Jesús se me atribuyen a mí? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Que aquel justo, dice, así que nosotros somos embajadores en el nombre de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que nosotros fuésemos declarados justos en Jesucristo. Y eso lo leímos también en el texto de Romanos. Que Abraham fue declarado justo, no solo inocente, hermanos, justo. Y si ustedes buscan la palabra justo en el mismo concepto de Abraham, si nosotros revisamos cómo Abraham utiliza la palabra justo, nos vamos a dar cuenta que él se refiere a aquel que hace lo bueno. El justo es el que hace lo bueno, no es lo que dice Dios, Abraham, cuando está hablando con él, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿Qué es hacer lo justo? Según Abraham, hacer lo correcto, hacer lo bueno. Bueno, Abraham fue declarado justo, obediente, perfecto, aunque no lo era, hermanos. Como tú, hermano, que aunque tú y yo somos pecadores, somos declarados inocentes. Y aunque tú y yo no hemos obedecido la ley de Dios perfectamente, somos declarados justos, obedientes. Por eso entrarás al cielo, hermano. Porque no habrá en su presencia uno que no sea justo. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios también, para que, como está escrito, perdón, leí el texto incorrecto. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Regresemos a Zacarías por un momento. Zacarías capítulo 3. Y con esto acabo esta pregunta para avanzar a las otras 3 preguntas que me faltan. No se preocupen, las otras serán mucho más sencillas y rápidas, pero aquí teníamos que tardarnos un poquito más. En 15 minutos estoy finalizado, así que no se espanten, hermanos. Zacarías 3 presenta a Josué, sacerdote, y Satanás cerca de él. Y Satanás lo acusa
sucio. ¿Cómo te atreves a servir en las cosas santas de Dios si tú eres sucio? Jehová dice a Satanás, versículo 2, y aquí es un texto claro de la doctrina de la Trinidad. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Había notado eso alguna vez? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Yo creo que el primero que es Jehová es el ángel que después va a mandar a traer ropas. Es el ángel de Jehová, el Logos preencarnado. Pero no es el punto que debe por el momento llamar nuestra atención solamente, sino que en el versículo 3 se nos dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vestiduras viles, sucias. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadles esas vestiduras viles. Eso es un símbolo de ser declarado justo, inocente. Quítenle las vestiduras. Pero continúa. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, hermanos, así o más claro. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿De dónde sacó Josué las ropas de gala? Él traía puras viles y sucias, ¿no? Versículo 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Josué, Satanás te acusa, pero yo te he limpiado de tus pecados y te he vestido con ropas de gala, y por eso puedes estar delante de mí. Queridos hermanos, esta es nuestra condición si estamos en Cristo Jesús. Si en verdad has creído en Cristo Jesús, esta es tu verdadera condición. Uno que fue limpiado del pecado como Josué y vestido con ropas de gala como Josué. Y ahora Dios te dice, justo, hijo obediente. Hermano, no porque lo seas, sino a pesar de que no lo somos. A pesar de que no lo somos. Déjenme avanzar a la siguiente pregunta, y estaba pensando si daba las aplicaciones ahora mismo o me esperaba al final, pero vamos a avanzar al punto 4 que nos empieza a dirigir hacia el final. ¿Por qué afirmas que eres justo por la sola fe? Porque no agradó a Dios a causa de la dignidad, no agrado a Dios a causa de la dignidad de mi fe. Es solo a causa de la satisfacción, escuchen, es solo por causa de la satisfacción, justicia y santidad de Jesús que yo soy justo ante Dios. Y porque puedo aceptar esta justicia y hacerla mía de ninguna otra manera sino por medio de la fe. Y como decíamos la semana pasada, es que la fe es aquella mano vacía que abre para recibir. Pero cuando el hombre posee la moneda,
Jamás alaba a su mano para decir, oh, bien hecho, linda mano, que ahora eres rica. No, él alaba a aquel que le dio esa riqueza. La fe solo es un instrumento. Y si es un instrumento, no puede ser la causa de la salvación, de la justificación. Así como la redención, así como la recepción de limosna, o cuando la mamá viste al niño. Yo he visto a esos niños y a esas niñas sobre todo, que hay veces que se levantan con tanta energía que están así acostados en la cama y solo dice, ¿me cambias tú? Y bueno, si fue mamá la que fue a despertarlas, ¿qué va a decir? No, te me paras ahorita mismo y ya. Si fue papá, va a decir, sí, mis preciosas, son niñas. Si es niño, el papá va a decir, no, ándele, se me levanta ahorita mismo. Pero si llega la mamá, sí, mi chiquito, le va a decir. Y si ninguno, ni tu papá ni tu mamá dice eso, ya, ve, busca a tu abuelita o a tu abuelito. Pero cuando la mamá viste a ese bebé, ya no hablemos de los niños, hablemos de ese bebé que venía bien vestidito, porque ya para estas horas debe estar todos hecho un gran desastre, ¿sí? Pero venía bien vestidito, ¿sí? El niño alzaba la mano y la mamá lo vestía, ponía la cara y la mamá le metía la playera. A ver, cuando el niño venía o viene bien arreglado, ese bebecito, las otras mamás, ¿a quién le reconocen el trabajo? Oh, bien hecho, pequeño bebé. Grande es tu estilo y grande también tu combinación. No, realmente todos saben que la alabanza se la merece la madre que se levantó temprano para traer bien peinaditas a sus niños. De la misma forma en la salvación, en la justificación. El hombre se levanta, se pone delante de Dios y cree en Jesús y es Dios quien lo declara justo. No hay algo, hermanos, recuerden, la justificación es una declaración de Dios. Te declaro justo. En nuestra fe, ¿qué? ¿Y por qué nos declara justo Dios? Nos declarará justo por Jesús. ¿Has creído en Jesús? Tienes la justicia de mi Hijo. ¿No crees en Jesús? No te rindes a Él. Quédate en tus ropas viles y sucias. Vayamos a algunos textos más. Y aquí estoy pasando algunos textos por causa del tiempo. Pero vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. A ver, hermanos, déjenme concluir esto y pasar a nuestro siguiente punto. Si Pablo está diciendo que no eres justificado por obras, sino por fe, necesariamente la fe entonces no es una obra. Porque si la fe fuera una obra, dice Pablo, por obras no eres justificado. La fe no es una obra, sino el instrumento por el cual el hombre se apropia de la justicia que es en Cristo Jesús. Ahora, para terminar de humillar nuestro orgullo totalmente, podemos preguntar en tercer lugar, ¿y de dónde viene nuestra fe? Porque alguien puede decir, ok, Dios me declara justo
por la fe en Jesucristo, pero pues bueno, yo tuve la fe. El hombre que recibe esa moneda de oro por el puro hecho de abrir su mano, diríamos, tiene la alabanza porque sus propias fuerzas movieron su mano a abrirse para recibir la moneda. Ya sería ilógico, pero imaginemos que tiene esa alabanza, porque había alado otro y no la abrió. Y entonces él ve su moneda y dice, sí, yo sí abrí mi mano y tú no. Bueno, hermanos, ¿qué si entendemos que la razón por la cual abrió su mano fue solamente porque el hombre que tenía esa moneda agarró su mano, se la abrió, se lo puso? Y entonces es la razón por la cual ahora posee la riqueza. Justificados pues tenemos paz para con Dios, pero sepamos algo: la fe es el don divino. ¿Por qué tienes fe tú y no otros? ¿Por qué tienes fe tú hoy y no otros, querido hermano? A causa de que Dios te dio el don de la fe a ti. No hay nada en que gloriarte. No hay nada, hermano. Porque incluso cuando la fe fue el instrumento para abrazar a Jesús, la fe fue dada por Dios. Es que la salvación de principio a fin es por gracia, hermanos. Él nos escogió, Él envió a su Hijo, Él envía a su Espíritu Santo, Él nos transforma, Él abre nuestra mano, Él pone la moneda, Él nos declara justos. Y creemos esto, no porque un ángel del cielo nos lo contó, sino porque la Santa Escritura lo dice. Por lo tanto, los papistas yerran cuando dicen que cualquiera que diga que es justificado por la sola fe, sin obras, es anatema. Anatema de su anatema evangelio. Anatema de su falso evangelio. Pero el verdadero evangelio, como insiste Pablo en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 1, 2. La salvación, la justificación es sin las obras, no las nuestras. Hermanos, todo esto nació del amor divino. Dios, el Padre, nos amó. Alaba al Padre, hermano, porque Él quiso declararte justo. Pero alaba al Hijo, porque Él vino a realizar la obra para que el Padre te pudiera declarar justo. Alaba al Espíritu Santo, porque Él te movió a la fe para que tú pudieras creer. Por eso bien dice ese himno antiguo: te lo amos, oh Dios, te lo amos, Jesús, te lo amos, Santo Consolador, te lo amos, Santa Trinidad, porque nuestra salvación es del Dios Trino. Alabemos al Trino Dios, porque de Él proviene esta grandiosa y excelsa salvación. Hermano, en segundo lugar, eres acepto ante Dios porque estás vestido de Jesucristo y nunca por lo que haces. Y esto por un lado nos humilla, pero por otro lado nos consuela, amado hermano, porque no eres lo que deberías ser, hermano, porque todavía fallamos, porque todavía pecamos contra Dios. Pero hermano, incluso cuando has cometido ese pecado por el cual continuamente has pedido perdón,
puedes acercarte al trono de la gracia porque Él te acepta en Jesucristo. Hermano, y en tercer lugar, recuerda que tienes un Padre que está en los cielos y que no es más tu juez. Que puedes acercarte a Él con todas tus faltas, con todas tus necesidades, porque el Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. No, juez nuestro, amigo, esa es tu oración si tú no estás en Cristo. Juez mío, sentenciador mío. Pero hermano, al Creador de los cielos y de la tierra, al que formó todo de la nada, al que hemos ofendido desde el principio de nuestros días, al que nos soporta con paciencia por nuestras iniquidades, a Él puedes llamar Padre que estás en los cielos. Padre, que perdonas mis iniquidades. Mi amado hermano, sé consolado con esta doctrina. Has sido perdonado y has sido declarado justo en Cristo Jesús. Nos ha quedado una pregunta por responder y la responderemos en unos breves minutos. Pero ¿no es cierto que esta doctrina hace a la gente impía? Hermanos, ¿esta doctrina te hace querer pecar? Si sí, examínate si estás en Cristo Jesús. Si esta doctrina te hace más amplio el permiso para decir: ok, no importa cuánto peque, Dios me ha perdonado. Sí, tendría algo de qué acusar a esta doctrina. Pero hermano, esta doctrina en el Hijo de Dios lo mueve a amor y a adoración. Lo mueve a alabanza. Lo mueve a vivir para Dios y a glorificarle a Él. Que te mueva a ti, hermano, a adorar a Dios y a alabarle con todo tu corazón.